es, ok, Eduardo, ya diagnostiqué la discordancia, ya sé cuál es el problema, pero ¿cómo lo voy a Recording in tratar? progress. Y si te metes a ver la manera en que hacen las comparaciones entre estas cosas, entre modos y modos, y cómo los tratan, pues eso tampoco tiene ninguna lógica. Entonces, en este momento, si ustedes se sientan a leer la literatura, les va a costar mucho trabajo. Que no es estándar. Y ahora tenemos esta tecnología, podemos lo que nosotros siempre usamos es las ondas de presión flujo, y es lo que les voy a enseñar hoy. Nosotros tenemos balones esofágicos, como está diciendo Andrea, que hicieron un taller aquí con ello, y también tenemos una tecnología que se llama NAVA, en la que le podemos meter un catéter esofágico y mide las interacciones de la actividad eléctrica del diafragma, que es muy bueno. Ok, términos clave, cosas que se tienen que saber. La primera es, ¿cuál es la definición de ventilación espontánea contramandatoria? Ok. Después, ¿cuál es la definición de disparo y ciclado? Tienen que saber que el paciente es la referencia, esa es clave. La otra es que siempre hay diferencia entre el ventilador y el paciente. Y la última es que las interacciones entre el paciente y el ventilador son evaluadas en base a tiempo y trabajo. Yo los voy a llevar a través de todo esto. La primera es, cuando ustedes lean en la literatura, en inglés dice trigger, en español la palabra que usamos es disparo. ¿Ok? Y eso se refiere al inicio de la ventilación. Y van a ver que esto también es otro término que está bien confuso. En castellano decimos a veces respiraciones, a veces ventilaciones, a veces insuflaciones, ¿cierto? El término del diccionario, el término que usamos en castellano es ventilación, ¿ok? Porque respiración es el proceso de intercambio gaseoso en el cuerpo. Entonces, el inicio de la ventilación es llamado disparo y el final de la ventilación, este punto aquí, eso se llama ciclado. ¿Ok? En España le dicen ciclado al inicio, al disparo. Nada más por si llegan a leer algo que viene de la literatura española, es muy común que le pongan eso. Ya están cambiando, pero nada más para que sepan. Ok, la segunda cosa que tienen que saber es la diferencia entre una ventilación espontánea y una ventilación mandatoria. ¿Ok? Creo que hay gente que va a entrar. Buenos días. Ah, muy bien. Pásenle. Sí, creo que van a necesitar una silla más, creo. ¿Ah, sí caben? Ok. Ok, entonces ya saben que es disparo y ciclado. Ok. Y entonces eso es como definimos una ventilación espontánea. Una ventilación espontánea en ventilación mecánica es cuando el disparo y el ciclado son por el paciente. ¿Ok? ¿Tiene sentido? Si el paciente controla cuándo empieza y cuándo acaba, es una ventilación espontánea. Y cuando el ventilador controla el disparo o el ciclado, entonces es una ventilación mandatoria. Y esto es un sitio de confusión habitual que tienes un paciente que está disparando todas las ventilaciones, pero las está ciclando el ventilador. Lo clásico es volumen control. El paciente está disparando todas, pum, 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 pero todas están siendo cicladas por el ventilador. Esas son ventilaciones mandatorias. Aunque las dispare el paciente, son mandatorias. ¿Tiene sentido? Es bien importante porque si no, no van a entender el resto de la taxonomía y demás. Les dije acerca de la otra concepto clave es que el paciente es la referencia. Cuando yo hable de si es tarde o temprano, nos referimos de referencia al paciente. Y la señal que nos dice que es el paciente, como les dije, lo podemos leer ya sea de la onda de presión o de flujo, ya sea el balón esofágico o la actividad eléctrica del diafragma. Yo sé que aquí en el inglés no tienen ni la actividad eléctrica ni
el esofágico y no se deben de sentir mal. Yo sé que a veces dicen, uy, no, es que aquí no tenemos, no podemos hacerlo. No importa, no lo necesitan. Y de hecho, si les digo, en Estados Unidos y en el resto del mundo es la minoría la cantidad de sitios que tienen esa tecnología. No estoy diciendo que si la tienen no es malo, pero no es necesario para poder leer las interacciones. ¿Ok? Una de las reglas es que siempre va a haber diferencias entre el paciente y lo que hace el ventilador. Entonces van a salir de aquí, después de que analicemos esto, van a ver las interacciones con las curvas del ventilador y van a decir, uff, hay un montón de diferencias, pero siempre va a haber. ¿Por qué? Porque su cerebro manda la señal, ¿cierto? La manda y tiene que ir por todo el diafragma, todo el nervio, llega al músculo, el músculo se contrae, de ahí cambia la presión de la vía aérea y de ahí se dispara el ventilador. Entonces siempre va a haber algo de retraso entre la señal que viene de su cerebro y lo que hace el ventilador. De la misma manera que cuando manejan, ¿verdad? Ustedes van manejando, están viendo por los ojos, se les cruza el puerquito y de ahí a que apretan el acelerador hay un retraso y por eso se aplastan al puerquito. A pesar de que lo vieron, a pesar de que frenaron, hay un retraso. Entonces siempre va a haber. El chiste es que esto es solo cuando es clínicamente relevante. Si no atropellaron al puerquito, no hay problema. Pero sí, entonces no es clínicamente relevante, pero si atropellan al puerquito, entonces tiene sentido. ¿Va? Ok. Y esto se puede poner bien confuso y complicado. Hay muchas maneras de medir las diferencias entre lo que ocurre y lo que no ocurre, pero no me voy a meter en eso porque no es pertinente a la práctica clínica. ¿Cómo describimos las interacciones paciente-ventilador? Y entonces, a esto lo que les decía es que las describimos en relación a tiempo, es decir, del inicio de la actividad, lo que ven aquí en gris, es la actividad eléctrica del diafragma. Este es con un catéter metido en el diafragma que mide la actividad eléctrica. Y el inicio del ventilador, como siempre, siempre va a haber un retraso. Entonces pueden ver que aquí el cerebro mandó la señal, activó el músculo, la presión cayó y se tardó todo esto que está en la línea verde en activar el diafragma. ¿Tiene sentido? Y lo mismo en el ciclado. La ventilación acaba aquí en el pico y pueden ver que el ventilador todavía siguió dando presión. Entonces la diferencia en la línea roja es la diferencia en tiempo en el ciclado. ¿Ok? Pero la otra cosa que la podemos clasificar es a través de la magnitud del esfuerzo, es decir, qué tanto hizo el paciente y qué tanto hizo el ventilador en relación al paciente. Y eso, cuando ustedes leen la literatura, y de hecho probablemente hablen cuando están rondando, les llaman asincronías de flujo. ¿No han oído eso, verdad? O hambre de flujo. Y eso no tiene nada que ver, es un error histórico que se nos ha pegado y que tenemos que abandonar. Entonces les voy a enseñar cómo le llamamos nosotros. Esta no se la tienen que aprender, pero básicamente lo que van a ver es que cuando estamos hablando en artículos van a usar el término disincronía, van a usar el término asincronía. Y estos dos se refieren a dos cosas muy diferentes. Y después, para describir la magnitud del trabajo, pues se usa el término desplazamiento de trabajo. Y ahorita les voy a explicar qué es eso. Ahí hay una silla. Pero todo esto, todo lo englobamos en el término discordancia. Entonces van a oír que yo uso la palabra discordancia en lugar de decir, este paciente está asincrónico, este paciente tiene una discordancia, este paciente está disincrónico, yo uso la palabra discordancia. ¿Entienden? Cuando digo discordancia, quiere decir que hay algo que está mal. ¿Ok? Entonces, viene pasando es que, doctor, tiene una discordancia este paciente. ¿Qué tipo de discordancia? Esta. ¿Va? Porque si dicen asincronía, pues se están refiriendo a una cosa muy específica. Ok, entonces les voy a enseñar más o menos cuando hablamos de las interacciones paciente-ventilador, nos referimos las vamos a evaluar en tiempo, es decir, en el inicio y el final de la respiración. Y el inicio es el disparo, perfecto, y el final es el excelente. Y después el trabajo es la magnitud de soporte provisto por el ventilador contra el esfuerzo que hace el paciente y eso lo evaluamos en cuanto a lo que le llamamos desplazamiento de trabajo o asistencia. Entonces,
Si lo vemos desde el punto de vista de sincronía, el ventilador se activa, ya sea, si se activa al mismo tiempo, pues es normal, ¿no? Si se activa antes que el paciente, pues el ventilador es temprano. Se activó el ventilador antes que el paciente. Y si se activó después que el paciente, pues es tardío. Sí, de sencillo. En inglés van a oírlo como early o late. ¿Okay? Y por eso, o sea, ahí lo dejo por ese segundo. Entonces, van a ver que en las clasificaciones de sincronía el disparo puede ser temprano, o sea, que sucedió antes, tardío, que sucedió después. Vamos a hablar de fallido y falso. Y después el ciclado puede ser temprano y tardío. Y mucha gente me pregunta, bueno, Eduardo, ¿por qué no hay fallido y falso en el ciclado? De hecho, sí existe, pero se manifiestan como temprano o tardío. ¿Tiene sentido? El fallido y el falso no se manifiestan como temprano y tardío en disparos, se manifiestan como temprano o tardío en ciclado. Y les voy a va a tener más sentido cuando les enseño las gráficas. ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok, entonces vamos a empezar por el disparo temprano. ¿Ok? Y aquí lo que tienen que, les voy a enseñar un par de trucos. La primera es, el disparo temprano es un patrón en el que ven una respiración mandatoria. ¿Cuál es la definición de respiración mandatoria? O ventilación mandatoria. De hecho, esto está mal. Ventilación mandatoria. Perfecto. Entonces, cuando uno ve la pantalla del ventilador, ¿qué ventiladores usan aquí? El 840. El 840. El 840 es el único, bueno, no, sí te da un poco de señal, pero te la pone en una esquinita, te pone CAS, ¿no? Pero la mayoría de los ventiladores también te van a poner cambios de color en las líneas, como este que ve aquí, se fijan cómo hay un color blanco en la línea, te va a cambiar el color y te va a decir si es activado por el paciente o no, por una señal que parece ser del paciente. Entonces, o te ponen un triangulito, o te ponen unos pulmoncitos para enseñarte. Entonces, el ventilador que tengan, se tienen que sentar y decir, ¿cómo me está diciendo este ventilador que es una señal por el paciente? Porque una vez que sepan eso, entonces van a poder hacer esto así. Hay otra manera que es ver si hay evidencia de esfuerzo muscular del paciente y cuando en este caso estamos en presión control, eso lo veríamos aquí en el flujo. Entonces les voy a decir, normalmente, en una ventilación pasiva, cuando es en presión control, van a querer ver que el flujo cae de manera exponencial. Se fijan aquí cómo cae así bien bonito, como una resbaladilla. ¿Se ven? Una resbaladilla. Buenos días. No, no, para nada. Gracias por venir. ¿Y la guardia a qué hora se empieza? ¿A las 7? No, se la entrega la guardia a las 9, pero si la guardia de fin de semana empieza a las 9 de la mañana, o sea, ellos sí que estaban ayer a las 9 de la mañana. Ok. Bueno, entonces lo que van a ver es que cuando es pasiva, la ventilación cae de una manera exponencial y de eso vamos a hablar mucho más. Cuando hay actividad del paciente, como la ven aquí, se va a mover, se va a alejar de la basal. ¿Se fijan cómo se aleja la basal? Aquí lo ven lo mismo. Todo esto es actividad muscular del paciente. Entonces, cuando leemos esto, la primera ventilación empezó y es mandatoria porque no hay cambio de color, no hay evidencia de que el paciente está haciendo ningún esfuerzo. Entonces, es una ventilación mandatoria antes que la presencia de esfuerzo del paciente. Esto que están viendo aquí lo describieron por primera vez alrededor del 2013 y nadie le entendía mucho. En COVID, como teníamos tanto paciente sedado y demás, ¿saben cuál era la incidencia de esto en el paciente? 30% de los pacientes de ventilación mecánica con síndrome de estrés agudo o ventilación mecánica tienen esto. Y sobre todo lo tienen cuando los están despertando, están saliendo de la sedación. Ahora todos los de enfermería cuando salgan y regresen, nada más vean, y van a ver mandatoria seguida por actividad del paciente. Mandatoria seguida por actividad del paciente. Después hablamos de cómo se trata, pero esto es el disparo temprano. El ventilador disparó antes que la actividad del paciente, que no tiene sentido, ¿verdad? El paciente debería de ir primero y después el ventilador. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? Ay, échale. Y si nos vamos
O sea, confiar de las de que lo que Iván esté diciendo, o sea, que una ventilación sea mandatoria. iniciada por el paciente o mandatorios, porque pues en teoría pues, nosotros podemos ver con las pruebas de presión y ver, este paciente está, o de flujo, ¿no? Está disparando por el paciente primero. Entonces, creo que vamos dirigida para ir pensando todo sí, le estamos dando el cambio de color o a la escrita que nos dice que la ventilación es importante. Te lo voy a voltear tantito. La respuesta es, o sea, si vas en el coche y el GPS te dice da vuelta a la izquierda y no hay calle, no le harías caso al GPS, ¿verdad? Sin embargo, en este caso, el ventilador te está diciendo, esta es una señal del paciente. Eso no quiere decir que sea una señal del paciente. Puede ser que sea, bueno, que sea líquido en el circuito, puede ser que haya oscilaciones cardíacas, puede ser que haya una fuga, pero eso es donde entra tu cerebro, porque el ventilador simplemente está diciendo, estoy disparando no por tiempo, no es mandatoria, estoy disparando porque algo me está diciendo que cambió el flujo o que cambió la presión. ¿Tiene sentido? Entonces, sí confía en ello, en el sentido de que es una señal que el ventilador piensa que es el paciente, pero tú tienes que decir, ¿es esto o no es esto? ¿Capish? Eco. Muy bien. ¿Cómo se llama esto en la literatura actual? ¿Eh? Entrainment, pero ¿cuál tiene el nombre común que se usa cuando lo describieron? Es trigger reverso, reverse trigger. Esto es lo que están viendo. Nosotros le llamamos disparo temprano porque hay muchas causas de disparo temprano. Una de ellas es el trigger reverso. Es decir, estos patrones pueden ser causados por muchas cosas. ¿Se dan cuenta? O sea, el ventilador puede disparar primero y después yo por diferentes causas. Una es el disparo reverso, en el cual pensamos que es una disregulación al nivel del, de la médula y del centro respiratorio por la salida de la sedación. Pero también puede ser por un reflejo que tengas porque tienes un derrame pleural, o que tengas un hipo, o que te hayan puesto la frecuencia demasiado alta y el paciente esté respirando por abajo, o que tengas EPOC severo. Y empiezan a ver el asunto. Entonces, por eso, muchas de las cosas de las que hablamos no son causas, sino simplemente estamos escribiendo el patrón. ¿Okay? Y aquí lo que les puse es para que vean, en la rayita roja les dice dónde está la actividad muscular, y después aquí ven que es pasivo, pero ven cómo se aleja el flujo. Y eso les dice que hay actividad muscular. Acá lo pueden ver, cómo viene cayendo pasivamente y de repente el paciente activa el músculo, inhala tan fuerte que activa el siguiente disparo, la siguiente ventilación y puedes ver el color blanco, que dice que es una señal del paciente. Y de hecho esta fue una señal porque el paciente hizo. Esto es un doble disparo causado por disparo temprano. ¿Ok? Preguntas. Ok. Ahora viene el disparo tardío. Si hay temprano, pues tiene que haber tardío. Y es un retraso entre el inicio de la presión actividad del paciente, es decir, la ventilación del paciente, y el inicio del ventilador. Y aquí lo van a ver de la siguiente manera. Pueden ver, esto lo voy a hacer grande, cuando una de las reglas, cuando atendan el curso SEBA, es que si sabes qué estás controlando, si estás controlando la presión, tus ojos van a ver el flujo. Si estás controlando el flujo, como en volumen control, tus ojos van a ver la presión. Que en este caso estamos controlando la presión, es un modo de presión controlada, y vengo a ver el flujo. Y aquí lo estoy haciendo grandote para que lo vean. Y se pueden ver, esta es la expiración, y la expiración es pasiva. Fíjense qué bonito cae, el flujo es exponencial. Eso es como se debe de ver. Normalmente todos ahorita ustedes y yo estamos respirando así. Nuestra exhalación es pasiva. Pero pueden ver que esta es la basal y todo lo que pasa arriba de la basal es inspiración, todo lo que pasa abajo es expiración, es decir, el flujo va para afuera. Pueden ver cómo aquí cruzó ya y el paciente está haciendo inhalación y el ventilador no empieza, no dispara hasta este punto. Es decir, que todo este espacio que puse aquí, todo este punto, se le retrasó el ventilador en dar apoyo al paciente.
Es decir, que el paciente, la mitad de la respiración, no estaba haciendo nada de esfuerzo. Digo, no le estábamos dando nada de apoyo. Eso también se ve aquí en la curva de presión, como esta caída de presión, ¿la ven cómo va cayendo? En este caso, el disparo, se fija cómo es la señal del paciente de disparo, está en presión, por eso está tan mal. Le pusieron que tenía que bajar la presión hasta probablemente 3 centímetros de agua, y entonces bajó y ¡pum! Disparó. Toda esta área que está aquí, el paciente no recibió ningún apoyo. ¿Ok? Disparo tardío. Una de las causas es que alguien haya cambiado la sensibilidad y la haya puesto más alto. ¿Ok? Preguntas de esto. Entonces pueden fijar que la actividad muscular del paciente, ahí siempre pasa esto. La actividad muscular del paciente empezó aquí y acabó acá, pero nada más lo apoyamos la mitad del tiempo. ¿Eso es clínicamente importante? Pues sí, porque el paciente lo deberíamos estar apoyando, pero nadie lo estaba apoyando. Y es ok. Ok, viene el disparo fallido. El disparo fallido es un tipo de asincronía. Asincronía quiere decir que el ventilador o el paciente hace algo y el otro no hace nada. Eso, asincronía quiere decir falta completa de sincronía. Y aquí ven presencia de actividad muscular sin respuesta de actividad del paciente. ¿Alguien quiere decirme dónde ve la actividad del paciente? Si me alcanza, órale, súbale, ponga el dedito. Hay bastantes. Bueno, la primera que como antes de momento, tienes. Esa mera, muy bien. Como está controlando la presión, ve usted el flujo. ¿Ok? Entonces, esa es una. ¿Alguien más ve otra? ¿Otra actividad muscular del paciente? ¿Esta? ¿Alguien ve otra? ¿Aquí? Exacto. ¿Alguien ve otra más? ¿Eh? ¿Esto? No, este es un artefacto. Para citar una ventilación, es como, sí, como la presión hacia abajo, igual la de ¿Esta? no, Ponle el dedo, porque si no me tienes ahí. Entonces, sí, Es antes de eso. Fíjense, ya están viendo. Se vean cómo su mente se acaba de abrir a verlo. Este es lo que se trata de acercar a la basal, es que se mueve hacia arriba, eso es un esfuerzo, ¿no? Pero fíjense en esta curva, ¿ok? Se fijan cómo sube y después cae pasivamente. Ahora vean la diferencia entre esta y esta. Esta tiene más flujo al principio, ¿se ven? Es decir, que el paciente hizo un esfuerzo y entonces si nada más les hubiera enseñado esta que está aquí, este patrón sería que, no, fíjense, ¿quién disparó esto? ¿Quién lo disparó? ¿El paciente o el ventilador? El ventilador. Y actividad del músculo después de que se activó, entonces esto sería un disparo temprano. Pero aquí se los estoy enseñando nada más para que vean la complejidad de todo esto. Estos son patrones que van a ver. En este caso, este disparo temprano que está aquí, la causa es que el paciente tiene, como decías, Andrea, autopip severo. Y entonces por eso hay este disparo fallido. 1, 2, 3. Y este que está aquí es un esfuerzo que cayó durante la inspiración. Es decir, este es un bloqueo AB de tercer grado. El paciente va, el ventilador va por acá. Sincronía, 0. Eso se llama asincronía. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en un bloqueo de tercer grado? ¿Verdad? No hay sincronía entre el atria y el ventrículo. A veces caen, pero normalmente, y a veces, de hecho, si ustedes siguen las P's, a veces van a caer dentro de el QR, ¿verdad? Y dicen, no está oculta porque la está dentro del QR. Es lo que aquí no está oculta, ahora ya la pueden ver con sus ojitos. ¿Bonito? Sí.
Ándale, órale, disparo fallido, ¿ok? Ahí les va otra. Disparo falso. En este caso, Álvaro, ¿no? Víctor, ¿cierto? Álvaro, ¿quién? Ahí está Álvaro, sí, se quiere escapar del salón. Si vemos disparo falso, es la presencia de presión por el ventilador sin evidencia de esfuerzo muscular, ¿ok? Y otra vez aquí los ojos dicen, ¿qué me está enseñando este loco? Ok, fíjense bien, esto es un disparo controlado por presión. Y si nos vamos abajo a ver el flujo, se van a ver que el flujo se ve prácticamente igual que el de la presión, ¿verdad? Pero ustedes ahora saben que después de que les doy una ventilación por presión, el flujo tiene que caer de manera exponencial, como se los puse en esta grafiquita. ¿Se veían qué bonito? Sin embargo, vemos que el flujo se va a cuadrado, es a lo más alto que puede darle. ¿Y hay algo de exhalación? ¿Este paciente está exhalando? Nada, o sea, normalmente todo lo que el paciente mete tiene que salir, es decir, que aquí debería de haber una curva así, pero en lugar de eso, ¡pum!, se disparó y es de color blanco, le está diciendo que está disparado por flujo. Es decir, que aquí, como tú me preguntabas, me decías, ¿le confío? Pues no, pero la máquina tiene un error, pero te está diciendo, esto siento que es el paciente, siento que es el paciente, está activando una de las cosas que el paciente me dice. Si las máquinas en algún 10 años, esto seguramente te va a salir en la pantalla, va a decir, checa para un leak, checa la fuga, ¿no? Pero ahorita, y además para que nos llegue un ventilador así, tengamos presupuesto para pagarlo, y después que funcione, ¿no? Y que diga las cosas correctas, pero esto es un disparo falso. Esto es un tipo de asincronía, muy bien. No es una disincronía, es una asincronía. ¿Se fijan? Entonces, por eso yo no uso el término asincronía o disincronía, cuando lo uso cuando escribo algo y que estoy describiendo cosas, pero en general esto es una discordancia. Así si tú llegas y me dices que este paciente está asincrónico, pues me estás diciendo que tiene disparo falso o fallido. Realmente no era lo que me querías decir. ¿Tiene caso? Ok. Ok. Ya vimos todas las discordancias de disparo. Ahora vamos a ver las de ciclado, que solo hay dos. Puede ser ciclado temprano, que en este caso la presión del ventilador termina antes que la PIMOS, que la presión del paciente. Recuerden, el paciente es la referencia, entonces la actividad eléctrica o muscular del paciente empezó aquí y sabemos que empezó ahí porque fíjense cómo cruzó el flujo por arriba de la basal, ¿se fijan? Y acabó hasta acá. Y ahora, ¿cómo sé que acabó hasta acá? Porque, dilo fuerte. Esa exhalación. Empieza la exhalación y sabes que el paciente sigue inhalando porque amputó el piquito que debería de estar aquí. Fíjense, ese piquito, les enseñé cómo se ve el piquito bien bonito de la caída exponencial. Si lo pierden, es que el paciente estaba inhalando. Entonces, esto es ciclado temprano. El ventilador se apagó antes que el paciente. ¿Ok? Y por el contrario, tienen el ciclado tardío, en el cual el paciente acabó su esfuerzo y el ventilador continuó. En este caso, lo que ven ustedes es que la actividad muscular del paciente duró esto y ven aquí esta pausa en el flujo. Cuando hay pausa en el flujo, eso ya sea que la programaron o que pusieron el tiempo inspiratorio muy largo y lo tienen que acortar. Ahora, siempre pasa esta pregunta, pero Eduardo, ¿qué tal si el paciente está sedado o paralizado y se va? Si eso es lo que quieren, está bien. Hay pacientes que lo están con un tiempo inspiratorio bien largo para subirles la presión de la vía aérea y que oxigenen mejor. ¿Tiene sentido? Pero si el paciente está activo, esto es un ciclado tardío. Y ustedes tienen que decidir si es clínicamente relevante o no. Como les dije, siempre va a haber un grado de discordancia. Ustedes van a tener que decidir si lo quieren tratar o no.
Ejemplo, si su meta para el paciente es, ya lo quiero sacar del ventilador y tiene un poco de discordancia aquí o allá, no lo ceden, ¿me entiendes? Ajusta el ventilador si es necesario, pero sácalo. Pero si la meta del paciente es, no, no, todavía le tengo que tener el ventilador, mira, está haciendo un montón de disparo temprano, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces de ahí tienes que decidir cómo lo vas a manejar. No todas las discordancias se manejan. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Ok. ¿Se fijaron cómo no hay discordancia de flujo? Digo, no hay asincronía de flujo. Esa palabra está vetada. Si la dicen, me duele el corazoncito, o sea, me zumba el oído, se me cierra la coronaria izquierda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es un asunto de tiempo. Hay algo de tiempo, pero no es eso. Entonces, el término clave aquí es el desplazamiento de trabajo. En inglés, el término que inventamos se llama work shifting. En español se llama desplazamiento de trabajo. Y describe la relación entre la magnitud, no, sin la E, la magnitud de la presión del paciente con la presión del ventilador. Y esta la podemos cuantificar. ¿Ok? Ahorita les voy a enseñar una gráfica que espero que les explique todo eso. La hice ayer para ustedes, así que está salidita del horno. Y después tienen el término de asistencia. Y esto van a verlo en muchos de los artículos que dicen, son respiraciones asistidas o no asistidas. Eso no ayuda mucho con la clasificación. Pero esto es la interpretación clínica del desplazamiento de trabajo. Desplazamiento de trabajo es la medida, la interpretación clínica es la asistencia. Entonces, les voy a enseñar qué es el desplazamiento de trabajo. En este caso, tienen aquí una gráfica de un paciente. ¿En qué modo? ¿Qué modo está este paciente? ¿Presión control o volumen control? 50 puntos. ¿Por qué? Exactamente, muy bien. El flujo está cuadrado. Si están controlando el flujo, tiene que ser volumen control. ¿Ok? Y aquí la tienen pasivo. Y entonces aquí van a ver que la curva de presión, si estamos controlando el flujo, nuestros ojitos se van a ver la curva de presión. ¿Ok? Entonces, ven cómo sube linealmente la curva de presión, cae y después está planita. No hay ninguna evidencia de actividad muscular. ¿Ok? Pero después, aquí pueden ver, perdón, gracias. Van a ver ustedes, con esta curva rojita estoy demostrando la actividad del diafragma. Cuando el paciente hace esfuerzo, la presión del ventilador, porque estamos en volumen control, va a caer. ¿Ok? Eso lo han visto, eso es lo que le llaman asincronía de flujo. Eso es lo que normalmente le llaman, pero nosotros lo llamamos desplazamiento de trabajo porque ahora el paciente está haciendo trabajo y el ventilador está haciendo menos. ¿Ok? Es como llega tu compañero a trabajar y le echas algo de trabajo, le acabas de desplazar el trabajo. El ventilador le acaba de desplazar el trabajo al paciente. Si el paciente hace más esfuerzo, pueden ver que la presión que le da el ventilador cae aún mucho más. ¿Cierto? Y de hecho, en este caso cayó por debajo de la basal. Y eso es malo, porque eso quiere decir que el paciente está haciendo más esfuerzo porque está batallando en contra del ventilador. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Ok. Entonces, desplazamiento de trabajo es cuando la presión del ventilador y la presión del músculo están activos al mismo tiempo. Y eso quiere decir que una posición del trabajo ventilatorio total la hace el ventilador y la otra el paciente. Y como les dije, el desplazamiento de trabajo es una medida y la asistencia es una, una evaluación clínica. Entonces, esta es la gráfica que les hice para ustedes. El día de hoy, salidita del horno. Entonces, aquí lo que tienen en esta gráfica es la presión del ventilador en relación a la actividad muscular del paciente. Entonces, si ven, el paciente está paralizado, por ejemplo, o altamente sedado, va a haber cero presión muscular. Y si el paciente está cirótico, le están tratando de poner la línea central sin anestesia, sin analgesia, lidocaína, porque no la traía el kit y decidieron que está medio sedado. Este es este paciente hasta acá.
Y en cuanto a presión del ventilador, pues total asistencia menos o nada de asistencia, ¿cierto? Entonces, el desplazamiento de trabajo se pueden imaginar que en rojito es la actividad muscular del paciente y en verde es la actividad del ventilador. Aquí el desplazamiento de trabajo es bajo porque el paciente está haciendo muy poquito esfuerzo y el ventilador está haciendo casi todo. Y en el otro extremo tienen el paciente está haciendo todo el esfuerzo y el ventilador está haciendo lo mínimo. Desplazamiento de trabajo va a ser alto aquí y va a ser bajo acá. Ahora, ustedes tienen, estoy seguro, pacientes ahorita en la terapia intensiva que están aquí, en el que están haciendo muy poco esfuerzo y el ventilador está haciendo todo. Pero eso no es sobreasistencia, porque puede ser que lo tengan así porque el paciente tiene SIRA severo o tiene traumatismo craneoencefálico grado 27 y le están saliendo líquido por todos los y lo quieren tranquilito para que le baje la presión, ¿cierto? Entonces, ese caso no es sobreasistencia porque es clínicamente apropiado. Sobreasistencia es cuando lo están haciendo sin querer. Es decir, tienen al paciente y normalmente yo quiero que mis pacientes siempre, a menos que sea una de esas condiciones, usen sus musculitos. Si el paciente no está usando sus musculitos, pues y porque lo puse en el ventilador y le puse demasiado apoyo, entonces eso es sobreasistencia. ¿Tiene sentido? Y también es posible que tengan pacientes ahorita en la terapia que estén haciendo todo el esfuerzo ellos solitos. Y puede ser que eso sea clínicamente apropiado, porque les van a quitar el tubo, están esperando para sacarle el tubo, le están haciendo una prueba de ventilación espontánea. Esos pacientes los subasistimos, ¿cierto? Y los dejamos que respiren solitos. Entonces, si no es clínicamente apropiado, pues no es subasistencia, simplemente le bajaron. Pero si ustedes hicieron subasistencia porque no le cambiaron los settings del ventilador, porque no, entonces eso es subasistencia. ¿Va? Ahora, eso es también relevante, lo que les acabo de enseñar acá con esta gráfica, si ven, son los mismos ejes, pero también depende en qué modo de ventilación lo hayan puesto. Si el paciente lo ponen en volumen control o en PRBC o volumen de soporte, es más probable que vaya a tener subasistencia, porque conforme el paciente va haciendo más esfuerzo, el ventilador va a dar menos presión. Si lo tienen en presión control o presión soporte, pues el apoyo del ventilador va a ser continuo. Y si lo tienen en un modo proporcional como ventilación asistida proporcional o NAVA, pues va a tener esta relación. ¿Tiene sentido? Entonces todo depende cómo está. Ok. Entonces, ¿cómo se ve la actividad muscular del paciente? Pues en volumen control, como nosotros controlamos el flujo, pues se va a ver la caída de la presión por abajo de lo que esperaríamos ver. ¿Ok? Y para eso les hice esta grafiquita. Ay, no puse la otra. Ok, no importa. Aquí pueden ver cómo está el paciente. Esta curva punteadita es como sería si no estuviera haciendo nada de esfuerzo el paciente. Pero como el paciente está haciendo esfuerzo, que lo ven aquí con esta zona que estoy poniendo con una sombra, el flujo que le da el ventilador todavía es mayor a lo que el paciente quiere y por eso la presión está arriba de la basal. En la que sigue pueden ver que el paciente hizo más esfuerzo de lo que le está dando el ventilador y entonces por eso la presión se cae por abajo de la basal. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta que está acá, yo ni siquiera la volteo a ver. No le hago nada. Yo sé, y todos los libros en general dicen tienes que subirle el flujo a este paciente, tienes que subirle el volumen tidal. Pero puede ser totalmente normal si es clínicamente apropiado. Pero si veo esta que está aquí, esa se tiene que parar. Eso es alguien que está peleándose con el ventilador. Cuando están en presión control, acuérdense, como están controlando la presión, pues entonces sus ojos van a ver el flujo y lo que van a ver es cómo incrementa la curva. Y ahorita les voy a enseñar unos ejemplos, pero se va a ver más grande la curva de flujo, no se va a ver esa caída exponencial y eso les dice que el paciente está haciendo esfuerzo. Ahora, se pueden imaginar que el paciente que está en volumen control contra el paciente que está en presión control, en los dos va a haber desplazamiento de trabajo, pero en este que está en presión control nunca
o es muy raro, a menos que le haya puesto la presión soporte muy baja, que tire la presión por abajo de la basal. Es decir, que tenga subasistencia severa. ¿Tiene sentido? Ok, ¿qué modo es este? ¿Volumen control o presión control? Ok. ¿Mandatorio o espontáneo o los dos? No, es que tiene que hablar primera vez por una manera que ya la otra. Espontáneos, pero ¿están cicladas por volumen o cicladas por presión? Digo, cicladas por el paciente o cicladas por el ventilador. Dos. Todas, fíjense cómo son todas del mismo tamaño. Entonces, estos CMB, todas son. Y después, ¿cuál es el esquema de control? Esto es cómo el ventilador interactúa con la. Y esto se lo estoy preguntando a los tres que hicieron ya el SEBA, que es. Si fuera set point, Hay una presión de cómo va cambiando la presión, cómo va disminuyendo, perdón, la presión. así es. Volumen va aumentando. Exacto. Porque puede ser según, puede ser volumen adaptativo. Exactamente, la doctora ya le, sacando rango, ¿no? Adaptativo. Entonces, eso quiere decir, lo que ustedes le dijeron al ventilador es, quiero que le des este volumen tidal. Y el ventilador, cuando se lo da, se queda estable, pero cuando empieza a haber actividad del paciente, que pueden ver cómo el flujo, ¿se fijan cómo aquí caía exponencial? Y aunque ciclaba corto, pero era ciclado corto porque estaba pasivo, ahora el paciente está haciendo esfuerzo. Y en vez de caer exponencial así bonito, pues todo esto que está aquí es actividad del paciente. ¿Se fijan? Actividad del paciente, toda actividad del paciente. Y el volumen se fue para arriba, arriba de lo que le dijimos al ventilador que queremos darle, y por lo tanto el ventilador está bajando la presión inspiratoria. Ahora ustedes ven este pico que está aquí, que le puse circulitos y eso es porque está ahí ciclado tardío. Pero en base a que está cayendo la presión, esto es adaptativo. Entonces esto se llama, es work shifting o desplazamiento de trabajo que están viendo que está sucediendo enfrente de sus ojos por el modo que lo pusieron. Por eso les digo que el modo es importante. Si están en volumen control, se va a comportar muy similar. Adaptativo se comportar como volumen control y presión control mantiene la presión constante. ¿Qué tipo de ventilador es todo? Este que está aquí, Ah, este fue un servo de maqueta. sí. Pero se vería idéntico. Este comportamiento sería lo mismo en el que ustedes tienen, en el Puritan Bennett 9, Bueno, 840 tienen. ajá, sí, En bueno, el 840. bueno, sí, no. En el 840 es lo mismo. Es exactamente, lo único que el 840 no te baja la presión hasta cero, es decir, se para en 5 y en el servo U se queda, te la baja hasta cero. O sea, si el paciente sigue haciendo esfuerzo, el ventilador te va a bajar hasta que no te esté dando nada de apoyo. ¿Se acuerdan de esta grafiquita que les enseñé? Esta de acá. Esta. Bueno, esto es como se ve gráficamente. Entonces, tienen sobreasistencia, en la cual los enfoco en que dice el unintentional, o sea, que no es intencional, cambio no intencional en el que hay mínimo efecto del paciente. Y subasistencia es cuando la actividad del paciente, se fijan cómo cae la presión por abajo de la masa. Todo esto es trabajo que el paciente esencialmente es como si estuvieran enfrente del paciente. ¿Qué harían si van caminando? Se encuentran a Álvaro con la mano enfrente de la boca del paciente tapándosela. ¿Qué le harían? Fue a calle, ¿no? Te gradúas temprano. Bueno, eso es lo que están haciendo ahí. Cada vez que el paciente hace una inspiración, lo tapa, está haciendo maniobra de Müller. Y si haces maniobra de Müller en cada respiración, ¿qué le pasa a tus pulmoncitos? Se llenan de agua. Entonces, por eso, si van caminando, y eso pasa, esto es volumen control, casi 90% de los casos, 99% de los casos. Si van caminando y tienen el paciente volumen control y ven eso, y eso pasa sobre todo con la enfermería en la mañanita porque le deciden parar la sedación.
¿verdad? Hazle la prueba de ventilación espontánea, le paran la sedación, el paciente está en volumen control porque lo dejaron así en la noche, ¿cierto? Y de repente el paciente empieza y entonces se empieza a pelear, se pone ansioso porque me están tapando, no puedo respirar, se pone ansioso y entonces, ¿qué hace el equipo de enfermería? Doctor, ya se puso ansioso el cama 27. Ok, cédalo otra vez. ¿Cierto? O sea, no, esto no es de México. Está sucediendo activamente en Cleveland en este momento, idéntico. Entonces, pero si ahora enfermería, por eso estoy tan emocionado que esté enfermería el día de hoy aquí, porque ahora sus ojitos, si ven que la presión se va por abajo de la basal, van a ir y van a decir, desplazamiento severo, esto es subasistencia, tienes que decidir, o lo extubas o lo cedas, pero así no puede estar. Eso, o sea, es que nosotros damos mucho o sea, por ansiedad. Bueno, eso le lleva a la segunda pregunta. Cuando uno tiene al paciente enfrente, tiene que hacer una decisión. ¿Cuáles son las 3 metas de ventilación? Seguridad, confort y Exactamente. Seguridad, liberación, confort y liberación. Cuando estoy enfrente del paciente, si mi meta es seguridad, entonces volumen control tiene sentido. Pero si lo desperté, volumen control es el modo más restrictivo. Es como cuando tu mamá y tu papá te traían bien cortito de la... Y por cualquier cosa que hacías te regañaban, ¿no? Llegaste 2 minutos tarde. Volumen control es súper control por ustedes. Dicen, yo soy mejor que nadie, no, el paciente es un bobo, yo voy a decir qué es lo que hago. ¿Cuándo empieza la respiración? ¿Cuándo acabas y cuánto flujo vas a tener? ¿Y cuánto volumen? Entonces, así, pero cuando lo despiertan, cuando empieza la adolescencia, ¿cierto? Pues tú quieres salir, quieres empezar tú, quieres acabar tú y quieres el tamaño, el volumen que tú quieres. Entonces tienes que hacer una decisión. ¿Ya está listo para la adolescencia o no? Y si está listo para la adolescencia, volumen control no es. Y cuando me refiero a adolescencia, me refiero a confort. Si su meta en ese momento es confort, volumen control es el peor modo para confort. El peor, porque requeriría a uno de ustedes, junto al ventilador, continuamente ajustándolo para darle al paciente lo que quiere. Y no les digo que no se puede. Si tú te sientas, probablemente pasa todos los días, ustedes están ahí, flujo para arriba, flujo para abajo, tiempo inspiratorio para arriba, tiempo inspiratorio para abajo, ¿no? Hasta que la curva sea bonita y después no, le toca cambio de pañal o lo que sea, lo voy a voltear, lo voltean y pues, todo se fue al carambas, ¿no? ¡Diablos! Sí. Lo reconoce, ¿verdad? O sea, entonces para esos pacientes en los que la meta es confort, y que también estás enfocado en la seguridad, pero lo principal es porque los quieres más despiertos. Volumen control es una pesadilla. Volumen control es una pesadilla. Y lo que pasa es que, como salió el estudio del ARDSnet que decía que todo tiene que estar en 6cc, pues el mejor modo para mantener a 6cc es volumen control. Pero la pelea de un paciente con volumen control para quedarse en 6 es terrible. Entonces, tienes que decidir si la meta es confort, lo tienes que liberar y después ver si con lo que lo tienes bien ajustado. Le puedes dar sedación, puedes, lo que tú quieras, pero es diferente el approach, que si la meta es seguridad, entonces tienes que decir, bueno, entonces lo voy a sedar más, o no está listo para que lo libere, ¿va? Buena pregunta. Y esta está en tu librito, ¿no? ¿Ya esta ya estaba en el librito? Sí, ok. Y finalmente viene la fase expiratoria, y la fase expiratoria, esta es importante por muchas, la expiración la gente no la ve mucho, pero la debería de ver mucho, porque si se fijan aquí ustedes, uno te da conceptos de cómo está la fisiología del paciente, si es elástica o resistiva, pero todo lo que se aleja de la basal, como aquí esta línea roja, se fijan cómo se aleja de la basal. Aquí se fijan cómo está el paciente exhalando y se aleja de la basal. Eso es esfuerzo
del paciente expiratorio, es decir, activó los músculos expiratorios. ¿Cuándo es normal activar los músculos expiratorios? No es normal. Nunca, nunca es normal. Si ven actividad de los músculos expiratorios, el paciente está ansioso o está obstruido. Y puede ser que esté bien, que sea esperado. Cuando tienes un paciente y lo ves y dices, oh, pero tienen que verlo, es decir, está activando los músculos expiratorios. Está activando los músculos expiratorios. Y eso ustedes tienen que hacer entonces la clínica de decidir qué es lo que van a hacer. Es como cuando estás viendo, el paciente está taquicárdico, pero puede ser completamente esperado y normal y que y puedan vivir con eso, pero sabes que está taquicárdico, ¿no? La taquicardia no es normal, pero puede ser normal basado en la condición del paciente. Entonces, lo que están aprendiendo aquí es a leer el patrón y de ahí tienen que ustedes unirlo a la clínica. Okay. Entonces, aquí está su electro. Todos aprendieron a leer el electro. Uf. Y los cardiólogos te traían, ¿no? No, la pesta, un milisegundo atrás, tiene bloqueo. Bueno, nosotros seguimos el mismo orden, perdón, estoy apretando botones en orden. Empezamos por el disparo, la inspiración, el ciclado y la expiración. Entonces siempre vamos en orden. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar cuando leen en orden a que una de las reglas de la ventilación, de la sincronía, es que la primera sincronía que ocurre en una ventilación, esa es la que te vas a enfocar. Esa es la importante. Esa es la relevante, porque primero tienes que tratar esa, porque una vez que trates esa, puede que todas las demás que están sucediendo se vayan, desaparezcan. ¿Tiene sentido? Ok. Entonces, de hecho ya la vimos, ¿no? Esta curva, hace un par de minutos hablando de ella. Pero acá tengo otra. Ok. ¿Cuál quiere? ¿La derecha o la izquierda? Alfonso, escoge, ¿derecha o izquierda? Es que, ¿la tuya o la mía? Ok, esta. Ok, vamos a empezar en orden. Porque soy nice el día de hoy, les puse la presión muscular en sombrita. Entonces, todo lo que ven rojito, rojito es presión muscular. Entonces, vamos a ir en orden. ¿Cómo está el disparo? Con confianza, así, tardío. Doctor, el disparo está tardío. ¿Por qué? Ahora, fíjense en esto, esto es uno de esos momentos en los que aprendes más de lo que no querías aprender, porque dices, uff, necesito más, más. Si ven el flujo expiratorio, se fijan cómo no pasa por arriba de la basal, pero empieza a acercarse hacia la basal, ¿verdad? La presión muscular empieza a caer, pero empieza a caer hasta por aquí. Lo voy a hacer grande para que todos se fijan cómo la presión muscular realmente empieza a caer por aquí, ¿cierto? Pero fíjense esta línea, como les dije, esto es la actividad eléctrica del diafragma. Se fijan cómo la actividad eléctrica del diafragma empezó aquí. Y esto es una de las locuras que están sucediendo ahora, porque como puedes ver más de lo que ves en la vía aérea, si yo estuviera clasificando esto basado en las curvas, es probable que hubiera dicho un poquito retrasado, pero ahora que puedo ver la actividad eléctrica del diafragma, digo, ¡puf! Está súper retrasado. Entonces, ahora se puede imaginar que si hacemos un estudio para ver el efecto de sincronía, de manejo de sincronía, y decimos, vamos a clasificar todas las sincronías que vemos, depende el método que uses para ver la actividad eléctrica, o la actividad muscular, si uso un balón esofágico, contra si uso un electromiograma, contra si uso las curvas del paciente. Se dan cuenta, si hubiera usado yo lo voy a hacer chiquito otra vez. Ahí está. Sí, más. Sí, échale.
realmente es realmente Ajá, significativo. Todo depende, Fabi, todo depende. porque vaya más rápido la parte neurológica, el pulso eléctrico, que Ciertamente, el trabajo del ventilador siempre estamos pasando respecto a algo. ciertamente, pero entonces tienes que hacer tú la decisión. O sea, yo en este paciente en el que estás viendo aquí, la decisión es, bueno, fíjense en todo el retraso que está existiendo. El paciente lo estamos ventilando, pero lo estamos ventilando fuera de fase, completamente fuera de fase. Y en la parte que está haciendo esfuerzo inspiratorio no lo está haciendo. Si la falla respiratoria, viene pregunta número capciosa, ¿cuál es la fisiología del paciente que tienes de ese paciente? ¿Elástica, resistiva o normal? ¿Por qué resistiva? ¿Resistiva o elástica? Resistiva, ¿por qué? Pues, así, bueno, según la definición, uno, al inicio de la ortopedia, pues aquí tan alto está en la presión, significa que tanto se requiere para la y en el caso de la inspiración, ¿Qué estamos controlando? ¿El volumen o la presión? ahí estamos controlando la presión. Ok, entonces venga a ver siempre el flujo, está bien. Entonces, la inspiración, normalmente, el flujo, la carga, bueno, una carga elástica implica que el retroceso es suficiente para poder dar la basal de un tiempo temporal. En cambio, si es resistiva, el flujo tarda más en salir, la constante del tiempo más prolongada y tarda más el flujo para que llegar a la base del Nunca llega a la basal. Y puede ser que esto sea esfuerzo del paciente. De hecho, fíjense el volumen, cómo se tarda en llegar hacia abajo. Y eso le está diciendo que es un paciente con mucha carga resistiva. Cae tan bien el grito y al regresar el flujo también no llega a cero. Entonces, en este paciente que tiene carga resistiva elevada, ¿ok? El paciente no está disparando a tiempo porque se fija todo lo que tiene que vencer para cruzar la basal y disparar al ventilador. Y en este caso, el paciente no le estamos dando apoyo durante prácticamente la mitad de todo el esfuerzo. Es un paciente que tiene falla respiratoria por EPOC. Y entonces en estos pacientes sus musculitos no funcionan bien y ahora lo estoy haciendo trabajar sin darle el apoyo. Entonces en este caso en particular fue altamente, clínicamente relevante. Pero si me dice que este es el otro 95% de los pacientes que tenemos intubados, le voy a decir, puede que no tenga nada que ver. Pero en este caso, ahora que ya vio que tiene alto esfuerzo expiratorio el paciente, que no está ciclando apropiadamente, eso le dice, no le estoy dando el apoyo que tiene que ver. Y obviamente cuando uno está frente al paciente y ve que está usando, está, sí, de hecho en este paciente en particular, el momento que lo cambiamos a NAVA, que es lo que hicimos, que se activa por el cerebro, por la actividad del diafragma, el paciente bajó la frecuencia respiratoria, bajó la actividad eléctrica del diafragma. Mira, aquí está la actividad eléctrica del diafragma, que es esta de acá, y estaba alrededor de 25, que es muy alto. Entonces, esta es la capnografía y se fijan cómo tiene la curva de tiburón, la aleta de tiburón, de un paciente que tiene mucha carga resistiva. Ok, muy bien. Entonces, eso es lo primero que va a tratar, porque una vez que trate esto, se va a arreglar el ciclado tardío, se va a arreglar todo lo demás. ¿Se fijó? Ese es el punto. Ok. Nada, ¿quién quiere hacer la de la derecha? Sin miedo al castigo. En orden, vamos, disparo, ¿ok? Sergio, ¿quién es Sergio? Uy, ¿no estás posguardia? Ah, no. Ah, no, tú eres el posguardia. Ustedes dos y acá. Ok. Nos vamos a enfocar en esta que está aquí, que te puse también la zona roja. En este ventilador, este es un Hamilton. El Hamilton, la actividad del paciente te la ponen con triangulitos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por el disparo. ¿Cómo está el disparo? ¿Está normal? Ok, muy bien. Entonces disparo normal. ¿Cómo está la inspiración?
Hay desplazamiento de trabajo severo, o sea, hay asistencia, sobreasistencia, subasistencia. Hay asistencia. No cae por abajo de la basal y hay actividad muscular, ¿ok? Fíjense, cuando yo veo las curvas, siempre me enfoco, si ves la previa, en la previa esa es una ventilación espontánea o mandatoria. Mandatoria. Y se vean cómo cae bien bonito la exponencial aquí, se vean qué bonito cae. Entonces, si la dibujo aquí, todo esto es actividad por el paciente. ¿Ok? ¿Cómo está el ciclado? Temprano, temprano. ¿Por qué dice? Porque el esfuerzo muscular del paciente, o sea, la línea roja se termina después que... Pero si no le hubiera puesto la franjita roja, ¿cómo sabría? O sea, por la siguiente sintonía que hace el paciente, se hace todavía un esfuerzo. Porque hay otro disparo, pero ¿por qué? Fíjense en el flujo. Se fija cómo el flujo expiratorio de aquí se va para acá. Es decir, el paciente estaba inhalando y no lo dejó caer tanto como podía y con eso tuvo suficiente para disparar el siguiente disparo. ¿Ok? Entonces, el problema de este paciente es ciclado temprano. Y este paciente tenía, de hecho, un balón esofágico, que lo ven aquí abajo. Y aquí empieza el esfuerzo inspiratorio del paciente y aquí acaba. Por eso pude ponerle, acaba cuando llegas al nadir y después se relajó. Y entonces, eso es como sabes. Entonces, se dieron cuenta que en toda la clasificación que les di, no hablé de disparo doble. Y eso lo van a ver en todos los artículos de ventilación mecánica, de sincronía, que hablan del disparo doble. Pero el disparo doble es un patrón que tiene tres causas. ¿Ok? ¿Cuáles son las tres causas del disparo doble? Exactamente. Mire, si tomo su café hoy, si claro, temprano, disparo temprano, muy bien. Y falso. Exactamente. Esos son hasta este día las tres causas de ese patrón. Entonces, cuando ustedes ven disparo doble, tiene que agarrar y decir, ¿por qué tiene esto? ¿Cuáles son las causas de este patrón? No es un problema de sincronía per se, es un patrón que si lo vendes, tiene que decir, me tengo que enfocar, tengo que ver cuál de las tres causas es. Porque el tratamiento de las tres son muy diferentes. Si es ciclado temprano, ¿qué le va a hacer? Incrementa el tiempo inspiratorio, ok. Si es disparo temprano, ¿qué van a hacer? ¿Ah? Disminuir la frecuencia, muy bien. O, bueno, eso si tu meta es, sí, pero habitualmente, acuérdense, la causa del disparo reverso, del disparo reverso es sedación. Entonces es bajarles la sedación. Si su meta es confort. ¿Ok? Y después el disparo falso, ¿cómo lo maneja? Exactamente. Ahora ya saben, ¿se fijan cómo funciona esto? No es tan complicado, simplemente tienen que, si alinean la meta clínica en ese momento con el patrón que están viendo y lo hacen en orden, van a poder decidir cómo lo van a tratar a cada uno de ellos. ¿Tanta? ¿Tienen alguna gráfica que me quieran enseñar de algún paciente maligno? O no, mándemela por correo. ¿La pueden mandar por correo? Sí. Porque no sé si puedo usar WhatsApp aquí. Aquí, miren, nada más en lo que la saca la doctora y me la manda.
Si ven esto, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que están viendo? Work shifting severo o su asistencia. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Díganme qué es lo que va a hacer sin miedo al castigo. Ok, aquí tenemos una que inmediatamente le jaló el tubo, ok. Incrementar el volumen. Presión, soporte. Cuando a veces uno va caminando por la terapia, ve al paciente y no sabe nada del paciente, ¿no? O bueno, supongo que usted sí, pero yo no. Vas pasando. Sí, yo voy caminando, son 64 camas, o sea, voy caminando, no tengo ni idea. Y entonces lo ven y inmediatamente tienen que, o sea, dices, ¿cuál es tu meta? Y a veces el equipo que está junto no tiene ni idea de cuál es la meta, pero me dicen, no, es seguridad, hay que cerrarlo. Pero hay que conseguir, llámenle a Alfonso, no, es que está en el baño. En lo que viene Alfonso, cuando ven esto, lo cambian a presión soporte. En lo que son, y ya cuando llegue Alfonso, entonces dicen, ¿qué es lo que quieres? Y le ajustas la presión para el volumen tidal, ¿no? Pero eso es lo que es como lo tienes que ver, porque esto es una emergencia. Esto es como darle RCP a alguien, o sea, no sabes qué le pasó, pero pues ahí estás dándole hasta que llega alguien, no, ya está muerto, no había nada que hacerle. Ok, ya me la mandó, doctor. Que de mientras les enseño otro. Ok, así ya lo vieron. Ah, de hecho, este es bonito, simplemente por lo siguiente. Ahí les va. Vamos a hacerlo grandote. Este, si se fijan, ahora que ya saben que esta es la señal del diafragma, ¿qué tipo de disparo es? Tardío, normal. ¿Y normal, se fijan aquí, disparó el paciente y disparó. Bien, en este ejemplo, tienen ustedes un normal, un medio tardío y un súper tardío. Y eso es lo que ahora esta tecnología ha hecho con nosotros, que podemos ver mucho más de lo que podíamos ver con las de estas. Pero y este lo hubiéramos tratado de la misma manera. Me hemos dicho, tiene un disparo tardío, hay que tratar a este paciente y hay que cambiarlo de, esto quiere decir que estaba en presión, disparo por presión, pues hay que cambiarlo al flujo. ¿Ok? Ok. Ok, vamos a ver, cierro aquí, abro acá. Si no dicen nada de que corrieron. Karen, no, vamos a ver. Ok, todavía no. Se fue a Cleveland. Es una. ¿O qué? No, porque todos los demás no van a poder verlo. Pues sí, no, poco. No, pero entonces no sé. Pero pueden verlo desde su. Entonces comparte su. Ok, entonces voy a parar de compartir. No se sientan abandonados allá. Perfecto.
Ya se me todas las pestañas. Computadora, hay que... Ok, y ya, Sí, que me copié entonces. me encanta. Perfecto, perfecto. Es que, ay, que ese Ah, es lo para... hicimos. Ah, sí. En el Zoom sigue apareciendo la cámara. Ajá. Ah, Ah, es que no le hemos... Ah, que me... ¿no hemos compartido? Ah, sí, exacto. Sí, ya se ve. Y sí, ya lo ven bien, porque lo veo acá. Ah, pero sí. Es que tienes que ponerle como el tono. Sí, pero si se va allá arriba, Yo no hice usar facetas. Yo es duplicado. aquí, No, pero acá, ahí está. Lo logramos. Ok, Ah, es un video. ok. Y este es en un Hamilton, ¿ah? Bien. Sí, sí. Ok, este es ¿quién se va a voluntarizar? ¿Alguien ya había visto esto antes? Sí, ya te los había mandado. Ah, ya lo habían visto. Ya le había mandado. O sea, ya ha habido discusión. Sí, ¿Ha habido pelea? A ver qué. Sí. Ah, o sea, hay una tensión. Oh, ok. a ver, mira, esta fue la programación. O sea, es que también me puse porque, o sea, nosotros no somos Hamilton, entonces los puse como qué parámetros puedes tú modificar. Ok. Muy bien. Vamos primero a leer la interacción, ¿no? Entonces, ¿en qué modo está? ¿Y puedo conectar aquí? Así, ¿esto es un USB? Sí. Acá. Ahí va. Y así puedo pintar en la grafiquita. A menos que la Mac no se deje. Pero vamos a hacer continuar. Ah, si no nos, está bien, si no, no. Ah, Si no lo no, sí funcionó. A ver, Salir. está bien. Ahí está. Ok, ya tengo ahí mi. Y agarramos el lapicito, lapicito. Lapicito. Ah, ok, muy bien. Entonces, cuál es el modo? Presión control. Eso de Ah, ok. Sí, Sí, creo que también. el modo sería. está bien. Ajá. Ok, perfecto. PSCMBS. Eso quiere decir que ustedes pusieron todo, ustedes son totalmente responsables de lo que esté pasando, porque en ese son ustedes. En todos los demás hay algo de computadora metida. Ok. ¿Cuál es la carga? Elástica, resistiva, muscular. ¿Ven algo que sea pasivo? Acuérdense que pasivo se ve la caída exponencial durante inspiración o se ve algo pasivo, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que todo es músculo o algo que está haciendo la señal que parezca como si fuera músculo. Ok. Ahora vamos en orden. En cuanto al disparo, puede ser esto. Sí.
Creo que tenemos que sacar el lapicito. Sí, exacto. Activé el lapicito. Sí, creo que se le picas por ese lapicito. Okay. Ah, ya sé. Es que no se puede hacer. Ah, perfecto. Ahí está. Luego. Ahí les va. Pues vamos a verlo así en grande para que sea más fácil para todos. Ok. Y otra vez. ¿Este? Ok. Entonces vamos a verlo. Entonces aquí tienen los triangulitos y los triangulitos quieren decir activada por el paciente, ¿verdad? Es que algo lo está disparando. Entonces pueden ver que eso les ayuda a ver estos incrementos en la presión, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y acá dentro del flujo van a ver que hay inspiración, pero después cae y cuando el flujo cae por abajo, eso quiere decir que el paciente está exhalando, exhalando, inhalando. Aquí está una exhalación, después el paciente está inhalando, exhalando, inhalando, exhalando, inhalando, inhalando. Entonces, fíjense, por eso es tan importante cuando saber qué modo están controlando. Si están controlando presión, sus ojos se van a ver volumen. Y entonces, ahora que ya hicieron eso, vamos a agarrar, ¿qué les parece este que está aquí? ¿Ok? Entonces, si me bajo, pueden ver que el paciente estaba haciendo inspiración, ¿cierto? ¿Ven aquí la inspiración? Y había un retraso con la activación del ventilador. ¿Se ven cuánto se tardó en activar? Entonces, es un disparo tardío. Se activa y el ventilador da la inspiración. ¿Y ahora qué está haciendo el paciente durante la inspiración? Está exhalando. Es decir, que ahora el paciente, como fue un disparo tardío, el paciente está ahora exhalando durante la inspiración y después ahora el paciente está inhalando otra vez y acaba la inspiración, se relaja y ahora el paciente está exhalando y ahora viene, inhala y ¿cómo está el disparo aquí? Normal, normal. Y después se fijan cómo está el ciclado. Está tardío, porque el paciente está exhalando durante la inspiración. Entonces, en ese pedacito acabamos de ver disparo tardío, disparo, ciclado tardío, ¿cierto? Inspiración durante la de este. Este es un paciente en el que el paciente está yendo por su lado y el ventilador está yendo por su lado. Está completamente errónea la información. Entonces, ya sea, y ustedes estaban enfrente del paciente. Entonces, la pregunta es, el paciente está respirando y lo tienen ustedes en el modo de ventilación, lo tienen con 10 de presión, control, 12 de frecuencia, pero el paciente, aunque sea 12 de frecuencia, el paciente va a poder disparar porque están en un modo mandatorio, en el que todos son mandatorios. Entonces, con cada esfuerzo que el ventilador detecte, va a disparar, a pesar de que la frecuencia sean 12. Entonces, en este caso,